Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. Esta semana el presidente Luis Abinader reinició su encuentro en la semanal en el Palacio Nacional. Hubo sorpresa con la presencia del expresidente Hipólito Mejía, que nunca había participado en ese encuentro. Ahí se habló del tema del medio ambiente, que es muy importante para el país, y otros temas también que tienen que ver con la investigación que se hace sobre el cargamento más grande que se ha incautado aquí en República Dominicana de drogas, y que ya en esta semana la Procuraduría General de la República dio a conocer parte del expediente y de los implicados en ese caso, que es muy espinoso y que todavía no concluye. Otro tema de esta semana muy importante: el presidente Luis Abinader encabezó por segunda vez lo que es la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, ya esta vez para escoger a un nuevo procurador, dando seguimiento a la ley que fue aprobada recientemente. Son temas que son muy puntuales. En cuanto al tema económico, ya vimos que hay un aumento en los peajes que comunican a diversos sectores o ciudades del interior del país, que ya a partir del miércoles 15 entró en vigencia, 15 de enero, y hay una tarifa establecida para cada vehículo, dependiendo si es un carro o jipeta o vehículo, camiones, tienen un incremento. Por lo menos los vehículos, la jipeta de 60 pesos van a pagar 100 pesos. Y también en portada vimos que hay posibilidad de que el precio de los combustibles se incrementen. Así ha comenzado el tema económico en este año 2025. Y a propósito, nuestro invitado en el día de hoy es el profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco, quien es un economista, un estudioso del tema. Con él vamos a regresar enseguida, después de esta pequeña pausa. Ya regresamos con nuestro invitado. Como le había anunciado, contamos hoy con la presencia del licenciado y economista Antonio Siriaco, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Un placer tenerle aquí, comenzando un año muy activo económicamente. Bueno, Yolanda, gracias. Felicidades en este año 2025, que esté siempre lleno de salud y bendiciones, y estamos siempre a tu disposición. Gracias, igualmente. Usted sabe que siempre yo he estado analizando los informes que hace la CEPAL a final y a comienzo de cada año, y entonces veo a expertos en cadenas internacionales que llaman que la economía de este año, ya no solo de República Dominicana, sino global, va a ser una economía mediocre. Y ese tema como que me llamó mucho la atención. ¿A qué le llaman los economistas una economía mediocre? Bueno, América Latina ha venido durante los últimos años teniendo crecimiento relativamente bajos, vamos a decir, por debajo de sus posibilidades. Y eso es que a lo que muchos economistas le llaman que es un crecimiento relativamente mediocre, porque viendo las capacidades y las potencialidades que tiene América Latina, un continente todavía con una gran masa de personas que están en sus condiciones para incrementar la productividad y mejorar las capacidades del Producto Interno Bruto a nivel de la región, sin embargo, con recursos naturales importantes. Sin embargo, todavía hay una cantidad muy grande de poblaciones en pobreza, todavía con desigualdad, y eso... Y que dependen también de las remesas que le envían a claro, sus familiares. Y entonces todo eso requiere de tú tener un crecimiento importante para tú comenzar a combatir esas falencias, esos males que durante décadas han mantenido a América Latina en esas condiciones. Entonces, América Latina, ese crecimiento mediocre se debe a esa situación, a que todavía América Latina debe desarrollar, debe crecer a una tasa mucho mayor, obviamente, para tratar de esos problemas estructurales que ha acumulado durante mucho tiempo. Sin embargo, hay que mencionar lo siguiente, Yolanda. Dentro de ese contexto, de ese crecimiento promedio de la región,
la República Dominicana se destaca obviamente y se empina por encima del resto de esas economías. Si bien es cierto que en promedio la región ha crecido así, pero no ha sido la República Dominicana que ha tenido ese crecimiento. Incluso el año pasado, en el 2024, la República Dominicana creció por encima del 5%, mientras América Latina creció 2.3, 2.4. Es decir que el país creció prácticamente 2 veces y un poquito más del crecimiento de la región de América Latina, y eso es bueno. Yo sé que el impulso desde el año pasado tuvo mucho que ver con el tema del turismo, que le aporta mucho al Producto Interno Bruto. No, el turismo, Yolanda, ha venido creciendo en los últimos años, una tendencia creciente. El año pasado entraron 11 millones de visitantes, entonces las remesas el año pasado básicamente sobrepasó por creces los 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso le dio mucha capacidad a los hogares en la República Dominicana y a las personas para incrementar el consumo, que es un componente importante en esa ecuación del crecimiento. Entonces, y mire que el año pasado fue un año electoral, que usted sabe que muchas personas se abstienen por el proceso. Sí, hay un proceso de ralentización de actividades, de inversión. Y lo mismo ocurría en Estados Unidos, como que la economía estaba así un poquito lenta, pero la gente lo que no comprende es el tema de el sube y baja de los productos. Ahí es que la mayoría de las personas no entienden el manejo de la economía. ¿Tú sabes qué es lo que ocurre? Todavía aquí hay que seguir profundizando el tema de la formación de precios de muchos bienes que son fundamentales, bienes agrícolas y también de servicios que también son fundamentales. Por ejemplo, aquí el tema, por poner un ejemplo, de los medicamentos. Aquí, eso es un mercado que es concentrado. Ese es un mercado que necesariamente el gobierno tendrá que intervenir profundamente, porque hay concentraciones. Entonces esas concentraciones provocan que los precios de los medicamentos, que no exista competencia. Entonces cuando la gente va, encuentra precios de medicamentos muy altos, y eso debe ser fundamental, porque aquí hay una serie de bienes y servicios. Están y van cambiando los precios. Entonces, y hay medicamentos que solamente te lo venden una sola farmacia o 2 farmacias, por el hecho mismo de que hay quizás registro de patentes. Todos esos son elementos que yo creo que hay que tomar en consideración. En cuanto también al tema de que hay productos que dependen de otros insumos, claro, eso afecta también la producción. Sí, porque, por ejemplo, el tema de los combustibles. El tema de los combustibles es un tema que siempre va a estar presente. Nosotros no producimos petróleo. Ahora hay una situación, por ejemplo, en los mercados internacionales que le han puesto un embargo a varias compañías, en este caso rusa, Gazprom, que producen combustible, y otras rusas. Y entonces eso ha provocado, en cierta manera, cierto nivel de disminución de la oferta en los mercados de hidrocarburos. Y entonces eso ha generado un proceso de tensión hacia el alza, de un escalamiento de los precios del petróleo. Entonces, petróleo que tuvo a la larga el año pasado, entonces a República Dominicana. Claro que lo va a afectar, porque nosotros no somos productores de petróleo. Y entonces, hasta ahora lo que ha ocurrido, que el gobierno ha mantenido congelado el precio de los combustibles, pero eso significa que el subsidio a los combustibles se incrementa. Y además, en el presupuesto de este año 2025, el gobierno fijó un precio básicamente de referencia para la compra y para el presupuesto de $81 el barril. Todavía ya está rondando los 80, pero no hay que olvidar que el petróleo estuvo hasta 67, $68 el barril, y por ese problema ha venido incrementándose, y posiblemente este año, si eso sigue, claramente eso se puede incrementar. Pero también hay otro elemento que puede tener un efecto contrario. Por ejemplo, Estados Unidos, ya con el ascenso de Donald Trump el 20 de enero, va a tener una política más flexible, más clara en la producción de petróleo, y eso podría tener un efecto en términos de una mayor oferta en ese mercado, y entonces los precios en el mediano plazo podrían entonces verse un tanto disminuidos. Eso podría
es un factor que podría estar incidiendo en los próximos meses. Yo he escuchado que con relación a eso, que el precio del dólar podría llegar hasta 63 en este año. Bueno, ya va con 61 y algo. Yo quiero que usted me conteste la pregunta cuando regresemos de esta pequeña... ¿Cómo no? Estamos conversando en este día con el economista Antonio Siriaco. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el segmento anterior él habló de los efectos que puede tener la economía dominicana durante este año 2025 a raíz de una serie de elementos que son internacionales, que República Dominicana como importa y depende de otra nación, hay efectos que influyen. Yo le hacía la pregunta a él que si con el tema de que podrían incrementarse los combustibles, yo le hablaba a él del dólar que está subiendo y se estima que para este año podría subir al 63 pesos por un dólar. Yo le dejé esa pregunta. Entonces, ¿qué explicación tiene esto para los anuales televidentes? Mira, Yolanda, en el presupuesto de este año 2025, generalmente el precio así de referencia que está en la parte del presupuesto, del marco macroeconómico que acompaña el presupuesto, está que quizás el techo que podría alcanzar el dólar es 63 por 1. Ya este año se inició a inicio de enero a 61.45, un dólar por un peso por dólar. Claro, el Banco Central tiene mecanismos para mantener una tasa de devaluación que no sobrepase la tasa promedio de los últimos años, que oscila entre 4%, un 5%. Y yo creo que el Banco Central tendrá que hacer un esfuerzo importante para mantener por lo menos que el precio del dólar no sobrepase esa barrera. Porque esa barrera que ha establecido el Banco Central es una especie como de ancla y de señal que le está enviando a los agentes económicos, en el sentido de que el dólar va básicamente a oscilar en esos precios. Y no es bueno que sobrepase eso, porque todos sabemos que el dólar es un precio clave, el tipo de cambio es un precio clave, porque en la medida que todo se dispara, en la medida que se desprecia a una tasa mucho más elevada de la que se proyecta, eso entonces genera situaciones de reducción en el salario real, porque incrementa los costos de producción de las empresas, tú tienes que importar el petróleo a un costo mucho mayor, y entonces tú tienes que, ese incremento de precio adicional, tú tienes que transferirlo. Entonces, ¿quién lo paga? Lo paga el consumidor final. Entonces, si eso ocurre, si se genera un proceso donde la gente siente que su salario real se reduce y la gente siente que los precios de los bienes y servicios más importantes que adquiere están por encima de un precio normal, entonces inmediatamente eso desata un proceso de reajuste de salario, que de hecho entendemos nosotros que este año habrá que hacer un reajuste de salario, porque si bien es cierto que la economía tiene buenas, vamos a decir, buenos números en términos macroeconómicos, pero no es menos cierto que el salario de la población dominicana, el salario de los trabajadores, tiene que ser reajustado, tiene que ser mejorado, por el hecho de que la única manera de tú compartir el crecimiento, y tú lo anuncias, y constantemente el gobernador del Banco Central hace anuncios, ¿verdad?, de buenas noticias, también esos anuncios tienen que tener una contrapartida en los bolsillos de la gente. Recuérdese que el año pasado quedó pendiente la revisión que se estaba haciendo del Código Laboral en el Congreso Nacional. Se hablaba mucho del tema de la cesantía, pero hay otros elementos que se están analizando. Sobre todo es el tema del salario de los trabajadores. Sí, el salario, porque aquí hay que... Se podría aprovechar en esta oportunidad. No, es que ahora mismo yo creo que ya se han cumplido los 2 años, que es el elemento, ¿verdad?, y la meta que se establece legalmente para entonces que se convoque la mesa tripartito y ahí se llegue a un acuerdo para incrementar el salario mínimo. Entonces esos son elementos que están retrasados
Y yo creo que hay que hacerlo este año con más razón, precisamente de que hay algunos precios de bienes y servicios que se han incrementado. Y hay una fórmula que sea específica que le pueda asegurar a los economistas la puntualidad de alguna cosa, porque como República Dominicana depende mucho de importación. Bueno, que tiene que ver con el dólar. No, claro, la clave de todo eso es mantener un tipo de cambio estable, ¿verdad? Porque si no se mantiene un tipo de cambio estable, vuelvo y reitero, eso tiene un impacto en términos de que incrementa los costos de producción de las empresas, y al incrementar los costos de producción de las empresas, eso hace que los precios suban. Y no se produce el acaparamiento, usted sabe que claro, se produce en escasez bien delicado, y necesariamente pues muchas veces hay empresas que tienen ese poder de mercado que pueden absorber esos incrementos de precios, pero no lo hacen. Generalmente se lo transfieren al consumidor. Y hay una situación ahí entonces de que mientras los precios suben muy rápido, los salarios se quedan rezagados. Entonces esa brecha hay que reducirla, de tal manera que por eso nosotros abogamos para que este año exista un incremento de salario. Nosotros somos partidarios de un incremento de salario general, aunque sea moderado general, que abarque a todo el mundo, porque el salario mínimo solamente abarca una parte. Entonces hay otra parte que se queda fuera, que es la que carga con esos incrementos de precios. Por lo tanto, yo creo que si hay un incremento de salario general moderado, yo creo que eso va a ser sano para la economía, porque va a incrementar la capacidad de la gente para comprar, para consumir, y eso al final va a beneficiar a las empresas. En estas reuniones que ustedes sostienen, ¿se han planteado alguna solución para la queja de las personas con el tema del manejo del dinero? Bueno, evidentemente que siempre hay propuestas que uno hace para que la gente pueda tener un uso mucho más eficiente, ¿no? Siempre se parte del principio y de un punto importante de inicio, es el tema de la planificación, de la elaboración de un presupuesto mínimo, de las cosas que tú consideras que son necesarias en tu vida, en tu familia, en tu entorno, porque cada hogar tiene patrones un tanto diferenciados de consumo en algunos aspectos. Entonces tú, sobre la base de tu nivel de ingreso, que los ingresos siempre son limitados, Yolanda, uno no gana todo lo que uno quiera, ni todo lo que uno quiere, entonces eso es una restricción, y entonces con esos recursos tú dices, mira, con esos chelitos que yo recibo, yo voy a contribuir a, no sé, si tu objetivo más importante en este año es reducir deuda, entonces tú dices, voy a aportar un porcentaje importante a esa deuda que me tiene a mí, así como dicen, que me pisa los talones. O si tu objetivo es, no sé, comprar un vehículo, porque ustedes en su hogar, en tu entorno, consideran que tener un vehículo es importante, entonces tú contribuyes precisamente para la compra de ese vehículo. A lo mejor tú dices, déjame buscar la gama de vehículos que más cercanos estén a mi bolsillo, y entonces tú determinas entonces qué porcentaje de tu ingreso tú vas a determinar, o del crédito que tú vas a tomar para hacer eso. Siempre. Entonces usted lo que está diciendo es que las personas que hacen malabares para conseguir algún bien, ahora van a tener que buscar 20.000 maneras para ingeniarse. No es eso, es que planifiquen, porque todos hacemos malabares, es que planifiquen. Yo lo que te estoy diciendo es que la gente gaste bien. Esa es la palabra mágica, gastar bien. Cuando tú gastas bien, tú estás ahorrando. Ahora, si tú tienes tu chelito, por ejemplo, la gente que recibió, todos recibimos doble sueldo, otros recibieron bonificaciones, todo eso son dinero adicional que tú recibes. Pero muchas veces ya entonces, cuando lo vienen a recibir, lo tienen comprometido. Bueno, que esos compromisos sean los compromisos generalmente que me permitan a mí mejorar mi calidad de vida, porque lo peor que puede hacer una persona, que si recibe unos chelitos adicionales, que lo esté malgastando. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces lo que aconseja es pensar bien en gastar bien, y cuando se gasta bien, tú estás gastando en función de tus metas más importantes, porque tú tienes que trazarte metas.
A principios de este año tú tienes metas que cumplir. Entonces Esa meta... Eso viene siendo como el mismo planteamiento que le han hecho al gobierno, que reduzca su gasto para poder hacer el mismo gobierno tiene que establecer prioridades, ¿verdad? Si la prioridad hoy en día, porque la sociedad lo demanda, es, no sé, vamos a avanzar la obra de la línea del metro, la segunda línea del metro, entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cuál sería su mensaje final de cara a este año que empieza y que sabemos que hay mucha expectativa por el tema económico, sobre todo porque cómo incidirá la asunción al poder nuevamente de Donald Trump, que es un aliado de República Dominicana, que es Estados Unidos? Bueno, yo creo que este año los dominicanos y el país tienen que ser prudentes. Hay un entorno internacional para el país que va a ser cambiante. El presidente Donald Trump toma posesión el próximo 20 de enero. Claro, van a haber muchos cambios a nivel de la geopolítica, la geoeconomía, y la República Dominicana tiene que estar atento porque de una forma u otra, para bien o para mal, nosotros estaremos en ese proceso de dinámica de transformación que va a ocurrir en el mundo. Y a la población dominicana, en sentido general, que seamos prudentes siempre, que tratemos de actuar siempre en función de metas, en función de aquellos objetivos que para nosotros son los objetivos que nos van a permitir ensanchar nuestras posibilidades como seres humanos, como en nuestro entorno, en nuestra familia. Y yo creo que así, haciéndolo así, avanzamos más. Y seremos obviamente ciudadanos mucho más felices en la medida que podamos alcanzar nuestras metas. Las metas se alcanzan siempre con el esfuerzo. Las metas siempre se alcanzan sobre la base de enfocarnos precisamente en ser mejores seres humanos y además de emancipar nuestro entorno y nuestras familias. Bueno, ojalá que sea escuchado su mensaje de prudencia en cuanto al tema económico. Yo le agradezco mucho el que haya aceptado la invitación a nuestro espacio y ojalá poder pronto, porque el tema económico va a estar muy latente durante todo este año. Muchas gracias por la invitación, Yolanda. Amables televidentes, conversamos con Antonio Siriaco, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Como ustedes, como siempre, agradeciendo a ustedes la sintonía, recuerden que pueden seguir el canal a través de la página www.cinevisioncanal19.do. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísima, si Dios lo permite. Síganse cuidando y